Ok. Un minuto más, Rab, que se Bueno, está no hay sumando. problema. Ahí volvimos, ahí volvimos. Ahora hay audio, ¿eh? Ahora hay audio. Ahora sí. Estamos todos con audio. Javier Veraja es anfitrión. Estoy. Javier, Ahí vamos. Carlos, Hola, Rab, bienvenido. Hola, ¿qué tal? desactivamos los micrófonos, Javier. Sí, un minutito que se está sumando más gente. Espera un Dale, minutito. dale. Muy buenas noches para todos. Realmente otra vez es un gusto volver a estas reuniones de todas las semanas. Hoy con un cambio en la fecha, en el día. Siempre son los miércoles. Hoy por una gentileza de Rápido Ser Pitón, que es realmente un gusto tenerlo con nosotros. Y la gente de Tucumán, todos me comentan que usted ha trabajado mucho para acá por Tucumán. El señor Rafael Blanca que está acá presente también. Ah, sí, de la Rafael. Tucumán. Ahí lo tiene Rafael Blanca. Buenas noches, Rafael Blanca. Hola, hola, Rab. ¡Oh! Ingeniero, ¿cómo le va? Una alegría de verlo, una alegría, una emoción grande, Rab. Igualmente, cuántos años, ¿eh? Cuántas cosas que nos enseñan. Ha pasado mucha agua debajo del puente, como decía. También tenemos a... Gracias a ustedes estamos en el camino que estamos. Wow. Usted nos marcó la vida. Wow. Hola, Rab. David Levy. David Levy, ¿cómo le va, señor Levy? ¿Qué tal? Qué gusto verlo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Baruch Hashem, muy Una bien. emoción escuchar. Gracias, igualmente. José Luis Tarica también que le manda muchos De saludos. Shalom, sí, señor. ¿Qué tal? Habilita el micrófono, tiene el micrófono. Está cerrado el micrófono. Ya la habilito. Bueno. Un minuto. Sí, José Luis Tarica, Ricardo. Estamos entre amigos. José Luis Tarica. El de Uri Soae también, de la época de Uri, Rodríguez. sí, Uri. Tarica. Esto me hace acordar la polémica en el bar. Vamos un poco a cambiar porque ya hice una reunión de amigos. Una reunión de amigos, sí, señor. Cada vez somos más. ¿Cómo está Raúl? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Los chicos bien? Muy bien, gracias. ¿Alberto bien? Bien, se casó el hijo de Alberto. ¡No! Yo no sabía que se había casado Alberto. Todavía estoy con que Alberto se casa. Se casó el hijo, Baruch Hashem, increíble. Bueno, ahora también se hizo presente el arquitecto Jorge Blanca, también está presente acá. Jorge, ¿cómo estás? Jorge Blanca. Rab, hace Me acuerdo de tu 25 años casamiento. Me acuerdo todavía de usted. Sí, ¿qué tal? Baruch Hashem, me acuerdo de Baruch Hashem el día antes de la Jupá, en la CBC, en su oficina, con qué calor me recibió, con qué calidez. Y bueno, creo que ninguno pensábamos que esa Jupá lo iba a complicar tanto usted con todo el cariño que tiene a Tucumán. Ok, bueno, un gusto verlos. Bueno, Bueno, queridos No amigos. sé si, la verdad, Rab, no sé si... Hola. sí. Sí. Yo no sé si todos saben, pero la verajá que tuvimos nosotros especial del Rabitón, porque Rabitón nos casó en Buenos Aires. Patricia iba a la Keila que estaba el Rabitón, y a Patricia la preparó la esposa del Rabitón, la señora Coti. La digo así porque era como Patricia la trataba. Sí. Y bueno, terminó enseñarle todos los conocimientos y toda la preparación para la Jupá. Y bueno, no sé si usted sabe, ¿verdad? Creo que algo está al tanto, después de 17 años tuvo los primeros hijos. Baruch Hashem. La verdad que usted nos dio ese día y que nos está trayendo los frutos que salían. Y bueno, Baruch Hashem tenemos 3. Wow. Frutos que ahora pronto se los voy a mostrar. Bueno, pero me alegro muchísimo. mucho para recordar, mucho para agradecer. Bueno, también nos visita el señor Daniel Cohen también está presente acá, veo que está de la familia Gargi. Bueno, queridos amigos, muy buenas noches para todos. Es realmente un gusto, un placer ver a todos los amigos nuevamente. Un Sí, día. te lo mandé ahora. Ya saludó, vamos, saludó. Silenciemos los micrófonos, por favor. Cada uno. Ahí va. Bien. Buenas noches para
un día de mucha alegría para nosotros y hoy una visita muy especial en todo sentido. Así que no quiero extenderme, 9:39 de la noche, agradecido primero a la Queidá de Tucumán, a la Queidá de Corrientes, a la Queidá de todo el mundo de Buenos Aires que se están sumando hoy cada vez más, a la familia Veraca, no quiero extenderme, a la familia Blanca, a la familia Gargui, familia Cohen, a todos, cada uno que se está haciendo presente, Tarica, familia Tarica, en general a todos lo de hoy, Ben Azulín, a todos, Daniel Mírez, a todos. Realmente un gran gusto estar con todos ustedes y ahora sí nos disponemos a escuchar al Rab Bitton con mucha atención. Estamos todos ávidos, el título es muy atrapante, así que Javier Veraca, adelante, yo corto el micrófono, adelante, Javier Veraca. Bueno, muy bien, buenas noches a todos los que nos acompañan de Tucumán, de Corrientes, Aires, de otros países también que nos vienen acompañando, como de Chile, Uruguay, de Venezuela, gente de México también. Un gran agradecimiento a todos, un gran agradecimiento también especialmente a Radio Cepitón que nos pone el tiempo para estar aquí con nosotros. Yo quería hacer solamente una breve introducción sobre la trayectoria de Rab Bitton, así todos entendemos de su importancia. El Rab Bitton, nacido en Argentina, fue ex gran rabino de la República del Uruguay, es conocido como uno de los principales exponentes rabínicos del mundo sefaradí. Aparte de su ordenación rabínica de parte del Gran Rabinato de Israel y su ordenación como Dayan de parte del rabino Obadiah Yosef y el el Rab Bitton realizó estudios académicos en Yeshiva University, así como también en la Universidad de Ben-Gurion, en Irán, y en el departamento doctoral de la Universidad de Emory en Afganistán. Su libro más famoso, que fue traducido en varios idiomas, en español, en inglés, en portugués, en español el título más conocido es Creación. Es un análisis muy riguroso y original de los 3 primeros versículos de Bereshit, basado en la comprensión de que la Torá y el mundo físico son en realidad 2 libros escritos por el mismo autor. También escribió otros libros en español como Análisis Talmúdico de la Cenicienta, Conversión Alágica del Judaísmo, etc. También escribió en inglés varios artículos, varios libros. Rab Bitton escribe hace ya varios años a la House Day, un email diario sobre el Torah, pensamiento judío y particularmente sobre la historia del rabino sefaradí. Alajá Day en inglés tiene más de 8.000 suscriptores en todo el mundo. Pueden entrar luego de la charla a la página que después les voy a pasar. En 2014 el Rab Bitton comenzó a escribir este mismo a la House Day en español y hoy tiene más de 30.000 suscriptores en el mundo judío de habla hispana. Ha sido rabino comunitario y líder religioso durante más de 25 años en Buenos Aires, Montevideo y actualmente reside en Nueva York, donde es perteneciente a la congregación Shaharei Rahamim. Rab Bitton, después de esta presentación, el espacio es suyo con esta interesante charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí con ustedes y creo que esto es una de las buenas cosas que nos trajo la pandemia, el hecho de que haya Zoom y que sea... ¿me están escuchando? Que sea realmente tan fácil y tan accesible poder comunicarnos a la distancia. ¿Quién lo hubiera soñado hace unos años atrás, ¿no? Así que bueno, es un gran gusto estar con ustedes. Tengo muchos y muy lindos recuerdos de la comunidad de Tucumán, la cual visité unas cuantas veces. Bueno, del ingeniero Blanca, de Jorge, de la hermosa familia, de todas las personas que he conocido allá, y sé que siempre tienen buenos rabanim que son la comisión es muy exigente y quiero saludar al Rab Ezra Cohen ahora que está allá y sé que
estoy seguro que está en muy buenas manos. Son gente muy, muy respetuosa, muy, muy buenos. Aparte, a mí me gusta la gente del interior. Son gente también con un alto nivel de educación, con mucha cultura. Y siempre me gustó compartir con ellos algunos temas. Bueno, el tema que me han propuesto, no es el que yo elegí, pero el que me han propuesto es el de... tiene que ver con 3 pesukim de la Torá. Digamos, yo escribí un libro y me llevó 6 años escribir el libro sobre los primeros 3 pesukim de la Torá. Se llama Creación. Y en ese libro yo analizo metódicamente, palabra por palabra, los 3 primeros pesukim. Demuestro, entre otras cosas, cómo cuando se entiende la Torá como es debido, y a pesar de las malas traducciones que hay por allí, las diferencias entre lo que dice la Torá y lo que dice la ciencia moderna virtualmente desaparecen. Pero como digo, hay que hacer un gran esfuerzo para comprender lo que el texto de la Torá nos quiere decir. Y para eso quizás debería empezar por un análisis o no, una introducción metodológica. ¿Qué herramientas uno utiliza para entender un pasuk de la Torá, ¿no? En primer lugar, hay varios niveles de entendimiento de la Torá. El primero se llama el Peshat. El Peshat significa la explicación literal del pasuk. Luego está el Remes, Derash, Sod, diferentes niveles. Entonces, para dejar las cosas claras desde el principio, yo voy a dedicarme al Peshat, a la simple explicación de la Torá. Lo que vale la pena aclarar también es que el Peshat a veces, irónicamente, es menos conocido que los Midrashim, que el Derash y que el Sod, ¿verdad? Porque el Peshat requiere una especialización muy importante en cuanto al lenguaje, a lengua hebrea, a Dikduk. Y cuando yo escribí, por ejemplo, el libro Creación, me basé en los mefarshim, en los comentaristas, que van directamente a la parte gramatical, a la parte semántica. Por ejemplo, lo primero es el Targum Onkelos, ¿verdad? Es la primera traducción oficial de la Torá, hecha bajo la supervisación de Rabbi Eliezer Agadol, Targum Didan. Luego, por ejemplo, también está Radak o Rambam o Eben Ezra, que son los grandes rabinos sefaradíes que dominaban el Peshat, dominaban el lenguaje muy, muy bien. No solo el lenguaje, sino también los ta'amim, cómo los ta'amim afectan el lenguaje, etc. Y cuando uno tiene en cuenta todo eso, recién ahí puede llegar al Peshat. Una cosa también muy importante que yo analizo en mi libro y en este libro nuevo que estoy escribiendo, es que una de las mejores maneras de llegar a la comprensión de una palabra de la Torá es comparándola con otros textos donde la misma palabra aparece en un contexto que nos permite expandir el significado de la palabra. Estamos tratando de un texto divino, no de un texto humano, por lo tanto debemos tratarlo con muchísimo respeto y saber que incluso en el nivel del Peshat, del entendimiento superficial, hay varios niveles de comprensión, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer. Ahora, el tema es un poco técnico también, entender los pesukim, y yo espero que no se aburran. Yo le propuse, creo que a Javier, le dije, ¿querés que hable de Shalom Bayit? Shalom Bayit todo el mundo entiende, todo el mundo se divierte, todo el mundo la pasa bien. Esto es un poquito más especializado. Y me dijo, no, queremos esto, así que bueno, aquí estoy para estudiar juntos estos 3 pesukim, ¿ok? Son los pesukim que vamos a estudiar hoy, es el primer capítulo de Bereshit, y vamos a ver el pasuk 20, el pasuk 21 y el pasuk 22. Estos 3 pesukim, hay también el pasuk 23 que corresponde al 5.º día de la creación. Entonces, antes de ir de lleno a los pesukim,
les voy a explicar así en dos palabras, o en algunos minutos nomás, lo que nos cuenta la Torá hasta el quinto día. En el quinto día, Boré Olam, el Creador, crea a los seres vivos. Podríamos decir que el quinto día, Boré Olam crea la vida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó antes de la creación de la vida? Es muy interesante ver cómo, cuando uno entiende el relato de la creación, hay una secuencia, una progresión en la creación. La creación va de las cosas menos sofisticadas a las cosas más sofisticadas. Lo menos sofisticado de la creación es la materia, ¿verdad? Los átomos. Es sofisticado, pero es menos sofisticado que la vida. Entonces, la Torá empieza con Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, y ese es un acto, el primer acto de creación, que incluye la creación y la aparición a partir de Boré Olam de todo lo que es la materia, ¿okay? Todo lo que son los átomos, todo lo que es el universo, las galaxias, y también el planeta Tierra. El segundo pasuk de la Torá me trae un inventario del planeta Tierra, ¿okay? Y me dice que era Tohu Vabou, que Tohu Vabou no significa caos, como traducen los Goim. Tohu Vabou significa, como dice el Targum, Rekayá Betzedayá, que significa que no había ni vida. El Targum Yonatán dice también lo mismo, que no había ni vida animal ni vida humana. Es decir, la vida todavía no fue creada, la vida no apareció en el inventario inicial de la tierra. Incluso había Hoshech. Hoshech no significa oscuridad, como ausencia de luz, porque oscuridad, ausencia de luz, solo se concibe una vez que la luz está creada. Ese Hoshech era como una, como dice Ramban, como una toxicidad, como más o menos la Makat Hoshech, que no permitía que la vida se desarrollara así. Digamos que la atmósfera no existía en la misma forma que existe hoy en día, de Hoshech al Penetehom, y la tierra estaba cubierta completamente de agua, lo cual para la ciencia es algo totalmente inexplicable. La ciencia moderna no tiene forma de explicar la abundante presencia de agua en el planeta Tierra. Y Bejoshech HaPenetelom, Berruach Elohim Me'ajefet al Pene Haaretz, de acuerdo al Targum Unkeluz, de acuerdo a Rambam, de acuerdo a Ben Ezra, de acuerdo a Radak. Ruach Elohim no significa el Espíritu de Dios, porque nosotros los Yehudim no creemos en el Espíritu de Dios. Esos son las otras religiones creen en eso. El Espíritu en oposición al cuerpo o al hijo o a lo que sea. Ruach Elohim, dice Rambam, que es un Ruach, es un viento dirigido por Boré Olam. Es un instrumento, es el instrumento de su creación. Ruach Se'ara o Sa de Baró. Como dice Rambam, el Ruach siempre es el elemento más importante que usa Boré Olam en su creación, como lo usó también en Kiriat Yamsuf, que vino un viento de aquí, un viento de allá, y muchísimas otras veces Boré Olam, decimos todos los días, Mashim Haruach, morir Hageshem, acá lo estamos diciendo ahora por lo menos. Entonces, eso es lo que el inventario de la creación. Después expliqué también en mi libro Creación algo un poco más difícil de comprender en dos palabras que no sabía decir, pero si ustedes se fijan en Rashi, en el Pasuk 14, el Pasuk 16, Rashi explica también, los Jajamí explican también que Vayomer Elohim Yeyor Vayor significa, de acuerdo al Jajamim, a Rabbi Akiva, la luz solar, no una luz independiente. Entonces, bueno, yo en mi libro explico qué pasó entonces el cuarto día de la creación, ese 3, como ven, es una disquisición muy importante, pero para aclarar, el primer día aparece todo esto en el planeta Tierra. El segundo día de la creación, Boré Olam, como explica el Rab Moshe Hefes, que es una lectura obligatoria para todo el que quiera entender o ver un Jajam sefaradí que se especializa en lo que es Dikduk, Lashon, y que incluso en su época, en el siglo XVII, él empieza en su libro Melechet Shlomo, que lo pueden encontrar en Hebrew Books, él comienza a dar o a mostrar cómo la ciencia de su época le ayuda a entender lo que la Torá nos dijo tanto tiempo atrás. Entonces él explica que ahí en el segundo día fue creada la atmósfera terrestre, el ciclo de
del agua, de evaporación, precipitación, etc. Eso es la división de las aguas que Boré Olam hace. Las aguas inferiores son las aguas del océano, las superiores son las nubes, el agua de lluvia, etc. El tercer día, Boré Olam hace que surja sobre la superficie de la tierra los continentes, y ese mismo día la tierra seca comienza a tener vegetación, lo cual también provee. La tierra ya tiene la luz solar, tiene viento, tiene agua del océano, tiene agua de lluvia, que por supuesto riega las plantas, hay oxígeno ahora a través de las plantas. Y el cuarto día, de acuerdo a los Jajamim, dice que Boré Olam, lo dice con las propias palabras, puso en órbita, en su órbita definitiva, Birkia Hashamayim, Vaiteno Tam Elohim Birkia Hashamayim, esa fue la creación del cuarto día, al sol, la luna, que es algo extraordinario, porque recién ahora se descubre que la exquisita precisión de la distancia entre la Tierra y el Sol, en el tamaño, la masa del Sol, la de la Luna, 400 veces, el Sol es 400 veces más grande que la Luna y está 400 veces más lejos que la Luna. El eclipse es total, estoy hablando de astronomía, ¿no? Hay una exquisita precisión que mantiene a la Tierra como piezas de rompecabezas magnético, mantiene a la Tierra exactamente donde tiene que estar, se llama la zona habitable, para que la temperatura de la Tierra sea un promedio de 14 grados centígrados de promedio, y eso mantenga al agua en su estado líquido, lo cual hasta ahora no hemos visto que ocurre en ningún otro planeta, ningún otro cuerpo celeste. ¿Okay? Entonces, esta es muy breve una reseña de lo que ocurrió antes del quinto día. ¿Okay? ¿Hasta acá me siguieron? O sea, la tierra está preparada, ya tiene todo lo necesario, tiene agua dulce, agua potable, que necesitan los animales, por supuesto, el sistema climático, todo lo que hace falta para que la vida sea creada. ¿Ok? Si hay alguna pregunta hasta acá, ustedes quizás lo pueden hacer por el chat. ¿Ok? No sé si, Javier, querés que paremos y hagan preguntas o continúo. O empiezo, no empecé todavía. ¿Ok? ¿Empezamos? ¿Seguimos? Vamos a dar un espacio final para las preguntas. Ok, bueno, entonces anoten las preguntas que tengan y lo vemos. Entonces, ahora voy a empezar a leer los Pesukim, ¿no? Vayomer Elohim. Y Boré Olam dijo, estoy leyendo el Pasuk 20, capítulo 1, Pasuk 20. Así que si tienen el libro lo pueden seguir. ¿Qué significa Vayomer Elohim? ¿Qué significa que Dios dijo? Entonces, digamos, en algunos comentarios no judíos o algunos comentarios judíos distraídos, dicen Vayomer Elohim, dicen como que Dios quiso algo, como que esa fue su voluntad. Sin embargo, Rabbi David Kimhi, un jajam sefaradí muy importante, que tenemos el zehut, tenemos el privilegio de que su comentario de Bereshit existe, no así el comentario de Shemot o de Baikal, de Bereshit sí existe. Él explica que cada vez que dice Vayomer Elohim y Dios dijo, Boré Olam le está hablando a algún elemento, está activando un elemento creado anteriormente para producir una nueva creación. No sé si me expliqué. La mejor forma de entender esto de Vayomer Elohim, cómo Boré Olam activa de esa forma la creación, es ver que en el primer pasuk no dice Vayomer Elohim, ¿cómo dice? Vayomer Elohim Bereshit bara el Aretz. No dice y Hashem dijo, o Bereshit Amar Elohim. No dice así, dice en principio Dios dijo, porque no había a quién decir, no había a qué decirle nada. La primera creación fue Yesh Me'ain, digamos, algo que existe de la nada, lo que se llama creación ex nihilo, por eso no hay a quién referirse
para decir Vayomer Elohim. Radak explica que cada vez que dice Vayomer Elohim, Borei Olam está activando una creación anterior para crear una creación nueva. Por ejemplo, cuando Borei Olam crea las plantas, Borei Olam dice Vayomer Elohim Tachea Ares Deshe. Borei Olam le habla, activa a la tierra para que haga crecer la vegetación, ¿no? O Vayomer Elohim Yehi Rakia Betohamaim. Borei Olam activa las aguas y la luz solar para que exista el fenómeno de la evaporación, precipitación, etc. Entonces, este Vayomer Elohim siempre apunta a una creación nueva que va a surgir de algo que ya fue creado. Entonces, Vayomer Elohim, Borei Olam dijo, ¿a quién le dijo? Fíjense bien, Ishretzu Hamaim. Borei Olam está hablando. Radak también explica que cuando Borei Olam se refiere a un objeto inanimado, nunca va a aparecer la partícula el, o hebrea, el o le. El o le, y Dios le dijo a, solamente puede referirse cuando Borei Olam le habla a los seres humanos, a un interlocutor que tiene voluntad, que tiene inteligencia. El agua o la tierra, de la cual Borei Olam creó las plantas, luego los animales, etc., no tienen voluntad propia. Borei Olam las activa. ¿Cómo las activa? No, eso, como dicen los Jajamim, dice que solamente un poquito de Bereshit, solamente el título de lo que pasó no fue revelado, pero no las fórmulas. Las fórmulas son totalmente inaccesibles para nosotros. Cómo Borei Olam crea algo de la nada o crea la vida a partir del agua. ¿Okay? Lo principal es que la vida no se creó sola, no fue algo que nació espontáneamente como la ciencia pretende decir y fracasa. No fracasa, no digo que fracasa desde el punto de vista religioso, digo que fracasa desde el punto de vista científico. Digamos, el último capítulo de mi libro es una reseña desde Darwin hasta el 2020 de los intentos de la ciencia para explicar en términos científicos cómo la vida apareció de materia inorgánica y el total fracaso, porque los científicos no pueden reproducir la vida en un laboratorio, es imposible forzarla a través de la materia, ¿okay? O reanimar una criatura muerta, incluso aunque estén todos los elementos orgánicos allí, la energía vital no es algo que el hombre no pueda producir, ¿okay? Es una creación también, como vamos a ver en el próximo pasuk, es una creación ex nihilo, la creación de la vida, ¿okay? Entonces, Vayomer Elohim, Borei Olam dice Ishretzu Hamaim. La palabra Ishretzu significa que produzcan las aguas, pero de una manera abundante. Creo que en español se dice proliferación, de una manera, perdónenme que hace mucho que no, que me enseñan las palabras un poquito en inglés, que las aguas proliferen con vida. Ok. Podríamos usar, a mí me gustó también la palabra explosión de vida, con la misma forma que se usa el mismo campo semántico de la palabra explosión, como la explosión demográfica, ¿no? Entonces Borei Olam le dice a las aguas, le ordena a las aguas que exploten con vida. Ishretzu Hamaim Sheretz Nefesh Hayah. Dejemos ahora la palabra Sheretz por un minuto. Nefesh Hayah significa que las aguas exploten produciendo vida de una forma prolífera. No es multiplicación, es proliferación, es mucho más que multiplicación. Entonces, una de las preguntas que uno puede tener acá, es una pregunta teórica, es ¿cuántas especies fueron creadas aquí? ¿Cuál es el número de especies que fueron creadas? Posiblemente, tiro un número de nuevo teorético, ¿no? Millones o quizás cientos de millones de especies son creadas con el Mahamar, con el Dibur de Borei Olam. Hacia el final les voy a explicar también un hidush mío de qué tipo de animales fueron creados el quinto día, a diferencia del sexto día, ¿okay? Que Borei Olam también crea otro tipo de animales, ¿okay?
Pero por el momento entendemos que hay una increíble proliferación. No sé si ustedes saben que, de acuerdo a los científicos, esto lo pueden ver quizás en Wikipedia, el dato se los doy de un lugar llamado PBS, que es digamos, una fuente de información oficial muy respetada. ¿Cuántas especies han desaparecido desde el punto de vista científico desde los inicios de la vida hasta nuestros tiempos? ¿Qué dice la ciencia? ¿Alguien tiene idea? Bueno, no hace falta que se unmute. Escuchen bien, dice PBS que 99.9% de las especies originales de animales han desaparecido. ¿Ok? ¿Entienden? O sea, hoy en día tenemos millones de especies de animales y a pesar de eso la ciencia dice que 99.9% de las especies ya no están más, se han extinguido. O sea, no significa que Boreo Olam creó 2 o 3 especies de animales. Como dije, si no millones, de acuerdo a este número, fueron cientos de millones o quizás miles de millones de especies creadas, de especies, no de animales, creadas en el primer acto de la creación. Beofi o Fefala Ares, y también Boreo Olam, el pasuk nos dice que no solamente van a ser creados animales, Nefesh Hayah significa animales que a diferencia de las plantas tienen un sistema circulatorio, son lo que se llama Hay, que se mueven, no están agarrados a la tierra, que tienen locomoción o movimiento propio autónomo, que pueden voluntariamente moverse, y que respiran, que tienen sistema respiratorio, sistema circulatorio y movimiento. ¿Okay? Eso es Sheres Nefesh Hayah. Beofi o Fefalares. Y también las aves. Que Boreo Olam habla de la creación de las aves que van a ser creadas y van a expandirse sobre la superficie del planeta Tierra. ¿Okay? Entonces, en este acto de creación, que es el primer acto de creación de la vida animal, millones de especies o más han sido creadas a partir del agua. Como dije, luego del primer acto de creación, que es un acto de creación de la nada, la materia aparece de la nada, esto que viene ahora va a ser el primer acto de creación que también va a aparecer de la nada. Rabbi Moshe Hefetz, que ya mencioné un par de veces, explica un hidush espectacular. Él dice que el primer pasuk no significa la creación de la vida animal, sino que el primer pasuk apunta a la creación del cuerpo de los animales. O sea, el cuerpo de los seres vivos está formado de células, pero en última instancia está formado de átomos. Es decir, de los mismos átomos del agua o de la tierra, Boreo Olam produce o hace producir o activa para que se produzcan los seres vivos, los animales. Pero todavía les falta la energía vital, la vida. Para comprender lo que dice Rabbi Moshe Hefetz hay que entender cómo fue creado el hombre. Si ustedes se recuerdan, el segundo capítulo de Bereshit, como que ahí se expande más la Torah, la creación del ser humano. Y el ser humano no fue creado de una vez, ¿cómo se dice? Cuerpo y alma. Como dice el Midrash, primero Boreo Olam creó su cuerpo y recién después en ese cuerpo insufló la Neshama, la vida, ¿verdad? Entonces Rabbi Moshe Hefetz dice que acá, a pesar de que la Torah no lo dice explícitamente, sucedió algo parecido. El primer pasuk, este pasuk que leí recién, está hablando de la creación de los cuerpos de los seres vivos que van a contener la Neshama. Pero la Neshama va a ser creada en el próximo pasuk. Entonces vamos a ir al próximo pasuk y vamos a ver lo que dice. Vaibra Elohim. Acá aparece la palabra Vaibra. Ahora bien, si ustedes analizan y ven y leen detenidamente
los pesukim del primer capítulo de Bereshit, van a ver que hay, digamos, el primero y el segundo capítulo de Bereshit, hay tres formas de mencionar la creación. La más común, la que más se usa, es Vayas, la Azot, que significa producir algo de algo que ya está previamente hecho. ¿Okay? O Vayas Elohim et Rakia, como dije antes, Borei Olam formó la atmósfera a partir del agua, el viento y la luz. ¿Okay? Hay otra palabra, Vaitzer, que significa formó, le dio forma también a algo que ya fue creado. Y después está la palabra o el verbo bará. La palabra bará es un verbo muy especial y que solamente se atribuye a Borei Olam, solamente se atribuye a Dios. Jamás la Torá o el Tanaj utiliza el verbo bará, que es crear de la nada, refiriéndose a un hombre. Un hombre no puede atribuirse crear algo de la nada, ¿verdad? Hay una sola vez que lo habla cuando en cierta forma se burla de la arrogancia del faraón que decía Li Oriba Ani Asitini, ¿no? Como que el faraón dice yo me creé a mí mismo. Pero fuera de eso no hay otra instancia donde se aplica la palabra bara. Ahora, acá, por segunda vez en el relato de la creación aparece la palabra Vaibra, el mismo verbo, creó. Este verbo aparece 3 veces nada más en la creación. ¿Okay? La primera vez con la creación de la materia, la segunda vez es aquí, con la creación de la vida, y la tercera vez, lástima que no tengo el ping-pong de participación de ustedes. La tercera vez aparece 3 veces seguidas en el Pasuk 27 con respecto a la creación del ser humano. Entonces hay como 3 niveles totalmente distintos de creación. Uno es el nivel de la materia, y hasta el 5.º día, o incluyendo el Pasuk que leímos recién, todo eso es materia, es átomos. Luego, acá, por segunda vez aparece la palabra Vibra, aparece la vida, que como digo es algo que no surge de los átomos, ¿okay? Y que el ser humano no puede reproducir. Y la tercera vez que aparece cuando Borei Olam habla no del alma vital del ser humano que compartimos con los animales, no es el nefesh que compartimos con los animales, sino el alma que tiene que ver con el razonamiento humano, la inteligencia humana, la mente humana, la libertad de elección, la posibilidad del lenguaje, la inteligencia semántica. Todo eso está dentro de lo que nosotros llamamos hoy Neshama, mi identidad, mi conciencia. Todo eso es Neshama. Y eso también fue creado de la nada, no fue lo que apareció de una creación anterior. ¿Okay? Curiosamente, estas son los tres agujeros negros que la ciencia no tiene forma de explicar. La ciencia no puede explicar cómo apareció la materia de la nada, no puede explicar ni reproducir cómo aparece la vida de los átomos. Sí puede reproducir, por ejemplo, la evaporación del agua. Sí, se puede reproducir, es algo reproducible, pero la generación de la vida, como digo, incluso si tenés un cuerpo inanimado, un mosquito que murió, un perrito que murió hace 1 minuto, ¿ok? Y querés revivirlo, no podés, aunque están todos los órganos todavía allí, ¿ok? Y también tampoco puede reproducir la inteligencia humana. Por más que la ciencia diga que los hombres vienen de los simios, etc., no hay ningún científico que haya tomado un simio y haya hecho algo reproduciendo lo que supuestamente ocurrió durante millones de años de una forma aleatoria y pueda producir un simio pensante o un simio que pueda tener una inteligencia semántica, ¿verdad? Entonces, las 3 veces que aparece
este verbo, este exquisito verbo libró, es cuando hay una nueva creación que es totalmente distinta a las demás, un nuevo nivel y que no viene de nada anterior. ¿Okay? Entonces, Vaibra Elohim, y Borei Olam creó, ahí sí, dice Rabbi Shlomo Moshe Hefetz, dice que ahí donde Borei Olam insufló de vida, dio la energía vital. Yo sé en inglés cómo se dice life blood, no sé cómo se dice, algo así, la energía vital, digamos, la chispa de la vida se llama también a los seres vivos. ¿Okay? Y ahora viene lo que justifica ¿cómo se dice? El título de esta charla, ¿no? Entonces, Vaibra Elohim et hataninim hagedolim. Y acá nos vamos a meter en un tema que es un tema que merecería una conversación de 1 hora o más, independiente de esta charla. Taninim hagedolim, yo los desafío que ustedes busquen en todos las traducciones, castellano o inglés o lo que sea, y increíblemente ninguna traducción que yo conozca traduce Taninim Gedolim de forma literal. Ninguna traduce de forma literal. Entonces yo en mi libro, yo estoy escribiendo un segundo libro que se llama Los dinosaurios y la Biblia, o en la Biblia, todavía no decidí el título exacto, y analizo estas dos palabras en mucho detalle. Primero analizo la palabra Taninim. ¿Qué significa Taninim? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo demuestro que, como dije antes, cuando uno lo ve en todo el Tanaj, en toda la Biblia hebrea, desde Bereshit hasta Divrei Yamim, la palabra Tanin o Taninim aparece 14 veces. Estoy viendo mis notas acá. 6 veces se refiere a animales acuáticos y las otras 8 veces se refiere a animales terrestres. Entonces, Taninim, por ejemplo, pueden ser cocodrilos. Taninim pueden ser Tirmos Kefir Betanin. Ahí ni siquiera sabemos qué significa ese animal, pero es un animal venenoso. O, por ejemplo, tenemos 2 veces más en la Torah. Rabbi Ezra Cohen se debe acordar cuando Moshe Rabbeinu toma el maté, su bastón, y lo convierte en un tanín, ¿verdad? ¿Ese tanín qué era? ¿Qué era ese tanín? Entonces, la mayoría... El que de acá le explica que era el de Aarón Cohen, que era el tanín, era de Aarón Cohen, era la nekevá, hembra de la serpiente. Serpiente, muy bien. Entonces, es la serpiente, ¿ok? O Hamat Taninim Yenam, también aparece en Devarim. Hamat Taninim Yenam significa es una forma poética, que su vino o su licor es un veneno de serpientes. Es decir, tenemos en la Torah Taninim Gedolim, después tenemos Taninim, que son serpientes o víboras, y a lo largo del Tanaj, Taninim significa también cocodrilos, lagartos. Entonces, la pregunta es, ¿qué palabra en español, en castellano, puede traducir de una forma literal a una palabra hebrea que incluye serpientes, víboras y cocodrilos? Díganmelo ustedes, ¿qué palabra es? ¿Okay? Reptiles, exactamente. Entonces la palabra Taninim significa reptiles. ¿Okay? Y ustedes no lo van a encontrar. Van a encontrar, es algo... O sea, dije que necesitaría 1 hora para explicarles por qué no. Yo creo que es algo como, en cierta forma, tendencioso. También van a encontrar incluso monstruos marinos. Nada que ver. Acá, por ejemplo, tengo una traducción que dice, como dice acá, los grandes animales acuáticos. Taninim Gedolim, la palabra acuático no está. Que Borei Olam utilizó el agua como su medio de creación. No significa que estos animales eran acuáticos. Rashi explica, cuando explica con los Sheratzim, dice que también podía incluir algún tipo de anfibios o roedores, etc.
Entonces, Taninim significa reptiles. Ahora bien, ¿qué significa la palabra Gedolim? ¿Qué es Gedolim? Ustedes pueden decir, bueno, Gedolim significa grandes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, voy a usar de nuevo el servicio de Rav Ezra Cohen. Por ejemplo, cuando dice en Bereshit que Boré Olam castigó a Paró con Abraham cuando tomó a Sará, Benegaim Gedolim. ¿Qué significa Negaim Gedolim? O Amasot Agedolot, Asher Raú Eneja, o ese tipo de frases. La palabra Gedolim, yo en mi libro tengo 6 ejemplos de eso. La palabra Gedolim tiene un campo semántico mucho más extenso que grande. Como, por ejemplo, Negaim Gedolim significa terribles plagas, ¿verdad? Que afectó a Paró. ¿Qué le parece, Rav Cohen, lo que estoy diciendo? Es literal, ¿no? No me estoy yendo, no estoy forzando el pasuk, ¿no? No, Literal. O sea, la palabra Gedolim, grandes, no significa solamente grandes en tamaño, es como Gadol Benorá, también. No es, no es grande en tamaño, ¿no? Es como que nos quedamos en asombro, eso significa. Entonces, la palabra Taninim es, como se dice, reptiles, y la palabra Gedolim no significa grandes, sino significa, dentro de grandes es como terribles, o que inspiran temor. ¿Cómo se dice que inspiran temor? No es temerarios, hay otra palabra, no sé cómo es. Temibles, no sé. Muy bien, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra dinosaurios? En griego, la palabra dinosaurios es de griego. ¿Está bien? Si alguien lo sabe, vale la pena que se unmute, no sé cómo se unmute, y que lo diga. A ver, ¿qué significa saurus o sauros? Sauros es reptiles. ¿Y qué significa la palabra deino? Deino significa grandes o terribles. Y esta palabra fue acuñada por un científico inglés del siglo XVIII llamado Richard Owen, que no tenía ninguna afinidad con la Biblia. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Entiendo lo que estoy diciendo. La palabra Taninim Gedolim significa grandes reptiles, que es exactamente el mismo lenguaje que Richard Owen hace 3 siglos atrás utilizó por primera vez para definir a esos animales cuyos esqueletos o restos fósiles se estaban descubriendo y catalogando en ese momento, y le puso este nombre, sin ninguna relación, aunque haya copiado la Torá. La pregunta que sigue ahora es, y yo no tengo respuesta para esto, a menos que hagamos algo más. Acá está, ahí lo trajo acá en el chat. La palabra dinosaurio es del griego, la palabra dinosaurio tiene raíz, es la palabra griega para lagarto terrible, exactamente. Saurus significa reptiles o lagartos, y terribles o temibles es deino. Que Richard Owen fue el que lo acuñó, el que por primera vez formuló esta palabra. La pregunta más grande es, ¿cómo nadie se dio cuenta? Sí, ¿dónde la Torá nombra los dinosaurios? Ahí está. No puedo concebir ninguna otras palabras que la Torá pudo haber utilizado para definir a los grandes reptiles que habitaron el planeta Tierra. No me pregunten nada por el tiempo. El tiempo es una pregunta tonta, y espero que ustedes no se condicionen ¿cómo se dice? A mirar todo lo que estoy explicando. Oh, pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con los millones de años? Esa es la pregunta más fácil de contestar. Quiero que vean lo increíble, porque la Torá es el primer y el único libro antiguo que registra a los dinosaurios con una
exactitud y precisión que da miedo como la Torá anticipó incluso la palabra que se iba a utilizar. ¿Okay? Entonces lo que queda ahí, el misterio más grande es, pero ¿cómo no nos enseñó esto la Morah Shoshana en el jardín de infantes? ¿Cómo nunca lo escuchamos? ¿Verdad? Esa es una pregunta que voy a dejar sin respuesta. ¿Okay? Pero acá están los Tanim Gedolim. Entonces Boré Olam creó en este acto de creación de la vida de los animales, el Tanim Gedolim, Bet Kol Nefesh Haya Aromeset Asher Sharetzu Amayim, y todos los animales terrestres que se arrastran sobre la tierra, Bet Kol Of Kanaf Lemineu, sobre el planeta Tierra, y todos las aves que vuelan en el cielo. Vayar Elohim Kitov, Boré Olam vio que era bueno. Entonces, siguiendo un poquito con la explicación de este pasuk, espero haberme explicado con qué sencillez, pero profundidad a la vez. Se ve que la Torá mencionó acá a los dinosaurios de una forma absolutamente explícita y sin absolutamente ninguna otra ambigüedad. Voy a saltar porque me estoy quedando sin tiempo. Me quedan 5 minutos más. Y espero no haberlos aburrido, porque, como les dije, es un tema técnico, estamos yendo palabra por palabra, y podría seguir con Nefesh Hayah Romese, pero voy a hacer un shortcut, un atajo. Vamos a tomar un atajo. Y una de las preguntas más importantes acá que uno puede tener es, ¿qué tipo de animales fueron creados en el 5.º día? Porque en el 6.º día, Boré Olam también crea animales, ¿verdad? La diferencia es que los animales del 6.º día fueron creados a partir de la tierra y el 5.º día a partir del agua. Radak dice que es una cuestión casi arbitraria, o explica que porque primero surgió el agua y recién después surgió la tierra, Boré Olam hizo aparecer primero la vida de la tierra y luego del agua y luego de la tierra, pero no significa que uno vivía en el agua y otro en la tierra. Entonces, la pregunta que queda ahí flotando en el espacio es, ¿qué tipo de animales fueron creados? Y yo les quiero confesar que ese tema es el que más tiempo me llevó para descubrir, y leí mucho, ¿no? Esto lo descubrí en un midrash totalmente desconocido, el nombre de Rabbi Meir, un midrash muy ¿cómo se dice? No es un midrash antiguo, es un midrash relativamente más moderno que los midrashim de Hazal, pero está atribuido a Rabbi Meir. Pero el que lo dice con todas las letras es un rabino totalmente desconocido, me imagino, para todos ustedes. Yo, como ustedes saben, me encanta toda la historia de los Jajamim Sefaradim, y descubrí, Mina Shamayim, de casualidad, descubrí un libro que se llama The Sacred Scripture, publicado en 1854 en Londres. Y este libro, escrito por 2 Jajamim Sefaradim, uno de ellos era David de Sola, muy importante, Jajam, y el otro llamado Moshe Rafal, o Moshe Rafael, pero él llamaba Rafal a sí mismo. Jajam, que había nacido en Estocolmo, en Suecia, increíble, que después fue a vivir a Inglaterra, y los dos escribieron la primera traducción judía de la Biblia al inglés, de la Torá al inglés, y el primer comentario originalmente escrito, judío, originalmente escrito en inglés. ¿Okay? Estoy seguro que ustedes nunca escucharon de eso, pero si ustedes van a internet y ponen ahí The Sacred Scripture, 1854, David de Sola, Morris, lo llamaban a este rab, llamado Moshe Rafal, el rab Moshe Rafal, llegó a Estados Unidos y fue, aunque ustedes no lo crean, el primer rabino que habló en el Congreso norteamericano, el primero que habló cerca de la época de la Guerra Civil, donde se debatía el tema de la esclavitud, etc. Entonces, de ahí tengo el Hidush.
Él dice la diferencia entre los animales, y es espectacular, la diferencia entre los animales creados el quinto día y los animales creados el sexto día. Y como dije, encontré también un midrash que menciona a Rabbi Meir diciendo lo mismo. Entonces, ¿están preparados para el Hidush? La diferencia entre el quinto día y el sexto día es la siguiente. En el quinto día, dice el Rab Rafal, fueron creados los animales ovíparos. Y el sexto día, los mamíferos. ¿Ok? Y por eso el hombre fue creado también el sexto día. El hombre es un mamífero. Espero que sepan la diferencia entre ovíparos y mamíferos. Ovíparos son los animales que nacen de huevos y mamíferos son animales que nacen a través directamente de la madre, ¿no? Como los seres humanos, digamos, o las vacas, todos son mamíferos. Entonces, hay varias cosas y con esto voy a terminar y voy a dejar lugar para alguna pregunta. En primer lugar, ¿los dinosaurios eran ovíparos o mamíferos? Hace mucho tiempo atrás, Jurassic Park hablaba de los huevos de los ovíparos. Los dinosaurios nacen por huevos. ¿Las aves son ovíparos o mamíferos? Que están ovíparos. Los peces, que también están más o menos nombrados, ¿ovíparos o mamíferos? Ovíparos. ¿Ok? Entonces. Ovíparos y vivíparos. Y vivíparos, ajá. Sí. Entonces, miren, hay 6 especies de animales, de seres vivos, de criaturas vivas en el mundo. ¿Está bien? 5 son ovíparos y uno es mamífero. Es decir, los ovíparos incluyen, y voy de mayor a menor, se dice artrópodos, me parece. Los insectos, que hay millones de especies de insectos, son ovíparos, ¿está bien? Las aves, los peces, los reptiles y los anfibios. En ese orden, millones de especies de insectos, creo que hay, no me acuerdo el número exacto, no me lo acuerdo, pero digamos 100.000 especies de peces, digamos 80.000 especies de aves, más o menos, no me tomen muy literal. Y después habrá unas 15.000 especies de reptiles y 10.000 especies de anfibios y 8.000 especies de mamíferos. Fíjense, no es coincidencia, pero la precisión de la Torá al definir la creación en el sentido cuantitativo, como va de mayor a menor, pero cualitativamente, por supuesto que el mamífero es más sofisticado, su mecanismo de procreación que el ovíparo, y el hombre, por supuesto, está ahí. Desde el punto de vista cualitativo va de menor a mayor. ¿Okay? Hay una sofisticación en estos pesuquín cuando uno lo rasca un poquito el texto y ve un poco más en profundidad, que lo deja uno, wow, qué increíble cómo la Torá me anticipa tanta sabiduría, tanta información desde tanto tiempo atrás, ¿no? Y bueno, eso es un resumen muy cortito de lo que quería transmitirles. Y para resumir sobre el tema de bueno, no llegué al próximo pasuk, que habla sobre el tema de la reproducción, que también es algo inexplicable para los científicos, desde el punto de vista científico, totalmente inexplicable cómo surge algo supuestamente de la nada que se pueda reproducir, ¿verdad? Pero voy a concluir acá, y si hay preguntas, de nuevo espero que el tema haya sido del interés de ustedes y no haberlos aburrido con tantas cosas técnicas. Muy bien, abiertos a las preguntas. Le quería hacer una pregunta. Usted, perdón, Javier, quiero hacer una pregunta al rap. Digamos, en su charla, habló varias veces sobre el tema de la creación.
Y en estos días en Argentina se habla mucho del tema de la creación, del momento de la creación, referido al tema del aborto. Yo voy a decirnos dos palabras. Dos palabras. Bueno, no me alcanzan dos palabras, pero bueno, sí, es un tema que para los goyim lamentablemente es cosa de todos los días. Acá en Estados Unidos acá se ven cosas horribles. Mirá, la verdad es que dejando el tema lógico de lado por un segundo, hoy gracias a los MRI, gracias a los ultrasound, gracias a la tecnología óptica, uno puede ver que digamos, lo que no se podía ver antes, cómo el feto está absolutamente vivo allí, cómo vive, cómo se mueve, cómo sufre también. Así que hoy menos que nunca debería concebirse que se puede matar a una criatura, porque la vemos en acción, vemos al feto en acción. Antes no se sabía nada, no se podía conocer lo que pasaba exactamente adentro, como no tenían un video de lo que era la vida intrauterina, hoy sí. Entonces es realmente inconcebible, es parte de esta locura progresista, liberal, goy, y que tenemos que estar muy, muy, muy contentos que tenemos la Torá y tenemos que aferrarnos a ella y especialmente influir en nuestros hijos o nietos para que no estén expuestos a todo ese lavado de cerebro que realmente es tan nocivo, ¿no? Y mantener nuestros valores con mucho orgullo, con mucho orgullo. Bueno, Rapitón, ya ahora le podemos dar la palabra para que hable de Shalom Bay. Que quería hablar, así que lo escuchás. Shalom Bay. Sí. Ok. Bueno, será la próxima, queridos amigos. bueno, realmente el caudal de conocimientos es indiscutido, y más por los libros que ya están, debe ser en inglés, ¿no? Así que voy a tener primero que comprar un libro para aprender inglés y después para... Así que la verdad que excelente, sin palabras. Lástima que el tiempo es corto. Este está para muchísimas charlas más, realmente muy, pero muy interesante, en profundidad. La verdad que usted toma todo el tema y con la seriedad que usted lo trata, realmente muy, pero muy interesante. En mi nombre, muy agradecido, muy instructivo todo. Y bueno, veremos cuando Javier Beraja nos sorprende otra vez más con otra charla, o que siga esta, porque está realmente apasionante, o sea, muy, pero muy interesante desde el principio al final. De mi parte mía, muy agradecido a los hermanos Beraja, a toda la gente hoy que se incorporó a escuchar esta hermosa exposición. Así que bueno, acá termino yo y dejo hablar a los que deben hablar. Adelante. No sé si Rafael quiere decir algunas palabras. Javier, quería hacer una pregunta. Sí, te escucho. Creo haber leído con respecto al problema del aborto que dentro del judaísmo hay un tiempo mínimo de la concepción en el cual se permite la interrupción. Quisiera preguntarle a Ram Bitton si ha sido una información falsa o si es así. Bueno, mi respuesta es una sola palabra, es depende. En primer lugar, por respeto a Rav Cohen, yo no estoy diciendo una determinación alágica, porque los rabanim del lugar son los que conocen cada caso específico, pero voy a decirle algo muy, muy por arriba. Lo que yo puedo decir por arriba es que lo que está permitido en la ley judía es lo que se llama en español el aborto terapéutico, que más que nada tiene que ver, por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la madre. Entonces, cuando está en peligro de la madre, incluso aunque sea un embarazo en término, ahí se da prioridad a la vida de la madre, y el aborto no solo está permitido, sino que está, como se dice, estipulado. Prescrito. Sí,
está estipulado ahí que debe ser. El otro tema que es mucho más complicado, ese no lo voy a abordar por respeto al Rab, que tiene que ver con malformaciones genéticas, etcétera, todo ese tipo de cosas que son me superan y me superan lo que yo puedo decir acá en dos palabras, así que le pido que me disculpe, no voy a tratar ese tema también. Pero en general el aborto libre está prohibido por la ley judía. Gracias, Rabitón. Ha sido un gusto escucharlo. Igualmente, gracias. Yo recuerdo cuando usted vino que me comentó que estaba por estudiar lenguas románicas. Y yo soy profesora en letras y me vi muy sorprendida. Yo soy la cuñada de Rafael Blanco. No me diga. Bueno, muy bien. Sí, ha sido un gusto tenerlo en Tucumán nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Rabitón, me piden a ver si puedes terminar con el último paso. No sé si usted está con el tiempo o la gente está muy enganchada. Bueno, el último pasú que habla. Para otra charla, depende de su tiempo. Bueno, el último pasú que habla Baibare Jotam Elohim, Boreo Olam, establece una verajá especial, que es la verajá de la reproducción, que es como la reproducción es lo que reemplaza la muerte, lo que prevalece más allá de la mortalidad de las especies. Es decir, Boreo Olam crea un mundo, crea la vida con un término en lo individual, pero como especie la vida va a continuar. Y por eso hay un pasuk dedicado al milagro o a la verajá de la procreación. Pero a diferencia de lo que dice cuando Boreo Olam da la verajá, la reproducción a los seres humanos, que ahí les da una orden, acá Boreo Olam como que impone su voluntad. Vaivare Jotam Elohim, lemor, ¿ok? Pero Urbum etamayim bayamim beaof y de baares. Acá también se ve que no solamente los seres acuáticos fueron creados. Perú Urbu, una explicación es Perú Urbu en la tierra. Milú etamayim bayamim en los animales terrestres, luego los animales acuáticos, beaof y de baares, y también luego los seres alados, que la palabra of no significa pájaros, significa todo animal que vuela, como Sheretzaof, Ezra Cohen. Sheretzaof significa como tipo de insectos, etc. ¿Cómo se llama? Langostas, etc. que vuelan, aunque no sean aves, ¿no? Entonces, como dije antes, es maravilloso ver cómo estos pesukim tienen todas las indicaciones que necesitamos para ver que se refiere a los animales ovíparos, y luego serán quedan los mamíferos en el sexto día. Y bueno, con esto me despido de ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les dejo mi email, los voy a escribir acá, me pueden escribir, y si no es muy complicada y tengo tiempo, voy a tratar de contestárselas. ¿Ok? Y te agradezco mucho por la invitación, Javier. Es un gusto ver a tantos amigos muy queridos, y también al Rav Ezra Cohen, le mando un gran abrazo. Le deseo mucha slajá en esa comunidad maravillosa que es Tucumán, y bueno, nos despedimos. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Rav. Los agradecidos somos todos nosotros, cada uno de los que participó en esta conferencia tan interesante. Están retribuyendo con todos en el chat, usted lo podrá ver, están todos muy contentos. Y bueno, como usted dijo, Baruch Hashem, que tenemos la tecnología y hoy en día nos podemos comunicar tan fácil, tan rápido. Y bueno, así que muchísimas gracias. Ojalá que esta magefá se termine, así nos podemos ver personalmente. Y ya saben, cuando vengan a Argentina, dése una vueltita por alguna de nuestras comunidades que seguro lo estarán recibiendo muy bien. Bueno, muchas gracias. De vuelta, muchísimas gracias a todos, a usted, Raf, por su tiempo. Y bueno, quédense enganchados porque la próxima semana, antes de Hanukkah, tenemos otra gran conferencia.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Rab. Ha sido una alegría verlo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.